Bolita, bolita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, se nos ha ocurrido que hemos hablado de muchos temas, de temas sociales, desde que hemos empezado esta nueva edición y, y también que tenemos esos podcasts antiguos donde no había vídeo, que hablamos bastante sesudamente de Sibaísmo Cachemir. Pero nos estamos dando cuenta que seguro que hay gente que nos escucha que no sabe muy bien qué es esto del Sibaísmo Cachemir. Sí, porque ahora con el video podcast que nos está escuchando más gente, hemos invitado a trabajadoras, a directoras porno, hemos trabajado en física cuántica. Hemos Vamos a- traído alumnos, sí, contando su experiencia, pero de repente nos ha parecido que necesitamos pues dar una explicación pues sucinta, compacta de qué es esto del Tantra Sibaíta, Claro, pues para la gente que viene de nuevas, que cae aquí un poco por casualidad o porque, bueno, le lleva el algoritmo como todas estas cosas y que se entere de qué es esto. claro, porque seguramente yo te digo que más de la mitad de gente que nos está escuchando es que todavía no sabe a qué nos dedicamos. Entonces, esta conferencia la siguiente, aquí vamos a hacer Bueno, ¿cómo se va a llamar la conferencia de hoy? Se va a llamar Sibaísmo Cachemir para Damis. Eso porque ahí, sabéis, todos saben, la mayoría lo conoceréis, ¿no? Que hay como una colección de libros que te dice informática para dummies, yo qué sé, Sí, Excel para dummies, lo que Office es. para dummies. Pues eso, si veis para dummies. Y dummies lo he mirado y resulta que significa como muñeco de trapo o marioneta, incluso tontito, es un poco ofensivo. Nosotros no queremos ofender a nadie, simplemente para la gente que ha llegado aquí, pues de cualquier manera y que no sabe qué es esto. También te digo que es una vía muy desconocida y sobre la que hay montones de malentendidos, entonces yo creo que vale la pena. Sí, además, esto es que si nunca has aprendido Sibaismo Cachemir con un maestro sibaita, no sabes lo que es Sibaismo Cachemir, pues esto no es como, no, es lo mismo que Vedanta, no, es lo mismo que esto, no, todo lo mismo. No, No todo es lo mismo. no, por favor, no. Cada cosa es diferente y esto es diferente. Entonces vamos a explicar qué es esto. Bueno, voy a empezar yo haciendo como la típica que se dice siempre. eh, el sibaísmo cachemir es una vía espiritual no dual que tiene un auge, aunque tiene un auge muy grande y, digamos, se descubre, aparece, se empieza a poner por escrito del siglo VII al XI. Tiene ese momento, esa edad dorada, esa de esplendor y donde gana fama y adeptos. En el norte de la India, en Cachemira, y la figura principal es Shiva, por eso se llama Shivaísmo, porque la figura principal es Shiva. Y, y luego, pues, evidentemente tiene un origen oral, una tradición oral mucho anterior, pero de eso pues no me voy a meter ahí porque esas cosas son ciencia ficción. Cada uno pues, de los historiadores de las religiones le ponen un origen y una antigüedad. Entonces no me voy a meter ahí, pero desde luego que se hace conocido a principios de nuestra era en Cachemira. Entonces, ¿qué más vamos a contar de todo esto? Pues, ¿qué es una vía espiritual? Lo primero que vamos a hablar es que el sibaísmo cachemira es una vía espiritual y eso la distingue de El desarrollo personal. el desarrollo personal. Claro, 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 claro. Aquí empezamos ya a entrar en el tema, ¿no? Porque, claro, la industria, digamos, donde nos movemos, el mercado, que mucha gente espiritual es como, no, industria, mercado, eso no es espiritual. No, a ver, hay oferta-demanda, es un mercado. Se llama desarrollo personal, ¿no? Desarrollo personal y espiritualidad. Pero las vías espirituales no duales entran fuera del desarrollo personal. ¿Por qué? Porque no se trata de desarrollar la persona. No se trata de hacer una mejor versión Efectivamente, de gracias. ti misma. No se trata de mejorar tus capacidades o ampliar tu conocimiento. No se trata de eso. Es algo muy diferente. Y yo creo que a lo largo de la explicación que vamos a ir dando hoy, pues yo creo que todo el mundo va a entender por qué no es desarrollo personal, ¿vale? Entonces esta vía está basada en unos textos que se llaman Tantra Sutras o Agamas y dentro de esos textos hay tres categorías. Hay Tantra dualista, Tantra semidualista y Tantra no dualista. Cuando hablamos de Shivaísmo Cachemir, hablamos específicamente del Tantra no dual, que se apoya en los sutras no duales que se llaman Bhairava Sutras. Que hay como 100 y pico sutras en total, ¿no? Sí, y solo una parte son no dualistas, ¿vale? Entonces, quiero que dejar eso claro porque hay un tantra dual y semidual.
Entonces, que nada, que muchas veces, incluso gente que dice, no he ido a la India y me han dado unas iniciaciones de un maestro tántrico, y luego lo que te dice es completamente dualista, Ujú. porque hay un tantra dualista, ¿vale? ¿Por qué es importante esto de lo dual y lo no dual? Porque lo no dual te lleva a la verdad y lo dual te enreda, básicamente, en cuanto a vida espiritual. Entonces, ¿qué es eso de, vamos a empezar a desgranar, pues esta bonita como resumen, ¿no? De bonita definición que acabo de dar, que deja a todo el mundo como, vale, ok, vía espiritual, no dualista, tal, me suena muy raro, ¿no? Entonces, también vamos a decir que el tantra es un tipo de yoga, pero es un yoga como mucho más sofisticado que lo que en Occidente entendemos por yoga, porque pues eso, se basa en prácticas pues eso, muy no sofisticadas, no sé cómo. Y yoga viene de unión, ¿vale? Y ahora vamos a ver también pues que eso, qué relación tiene esto de unirse a la divinidad. Eh, Pero el tantra, la raíz de la palabra tantra es muy peculiar, porque el tantra viene de la raíz que es de tejido. Entonces, para el tantra estamos ya entretejidos con la divinidad, entretejidos con la totalidad. ¿Vale? No es que nos queremos unir como con un deseo, con una ambición, sino que estamos entretejidos. Es como una concepción muy diferente, ¿vale? Entonces, una vía dual, ¿cómo es? Pues una vía dual es, pues yo estoy aquí, aspiro a la divinidad, yo estoy muy desgraciado, tengo mucho sufrimiento, estoy aquí perdido como si fuera una hoja al viento, que siento que no tengo capacidad ni libertad. Y entonces sé que hay algo divino y aspiro a unirme a la divinidad, como un deseo, ¿no? Entonces, o sea, las vías que están basadas en una cosmovisión dual, pues se basa mucho en que tú te tienes que ganar el favor de la divinidad, te tienes que ganar el favor de Dios, te tienes que purificar, tienes que cambiar cosas de ti, porque eres impuro, no estás unido a la divinidad. ¿Por qué? Porque hay una impureza en ti que te lo impide, ¿no? Entonces, cada una de estas vías espirituales o religiones tiene unas normas para que te puedas ganar el favor de la divinidad, de diferentes maneras. Sí, o te purificas comiendo verduras, o te comportas de una manera determinada, como los mandamientos de Dios, o haces 40 pullas de esas al día, Te levantas a las 5 de la mañana para hacer unos 20 saludos al sol. efectivamente, cualquier cosa que tengas que hacer para acercarte más a la divinidad, ¿no? Es un poco también la no dualidad, es un poco como que el objetivo mismo de la práctica ya está cumplido, ¿no? O sea, el objetivo del siberismo, que ya ahora entraremos, es pues, el despertar de la conciencia, ¿no? La realización de tu propia naturaleza. Pero es una realización que ya existe, ¿vale? Es un poco la diferencia, ¿no? Sí, o sea, el primer verso de los Shiva Sutras que resume, pues, de una manera increíble la vía en 2 palabras, ¿no? Claro, son 2 palabras en sánscrito, no son 2 palabras en castellano, ¿no? Son 2 palabras en sánscrito que se traducen, la conciencia independiente del Lord Shiva, Tiras en sánscrito, Caitanyama Atnam. ¿vale? Es que me había propuesto no decir muchas cosas en No, sánscrito no, ya está, porque era para damis, ¿no? solo Entonces, uno. vale, Caitanyama Atnam, que significa la conciencia independiente del Lord Shiva, es lo único que existe, ¿vale? Entonces, la concepción no dual es como que tú ya estás bañándote en lo divino, Mm, pero ¿qué ocurre? Que no te enteras. mm. Estás ahí con los ojos vendados, pues sin enterarte mucho de que ya estás ahí. Luego también está muy relacionado las vías duales y las vías no duales también con la apropiación de verdades mentales. Porque una cosa que le parte la cabeza al Tantra, o sea, para la gente que practica Tantra y que es muy diferente, es que nosotros nos contradecimos todo el rato. Entonces es como que nosotros tenemos una dirección, ¿vale? Una dirección y unas prácticas y tal, pero que realmente no fijamos verdades en piedra. Ni tenemos una vía fija o por niveles. Entonces eso también diferencia mucho las vías duales de las no duales. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás ya bañándote en lo divino, ya estás participando de lo divino, pero ¿qué ocurre? Que no te enteras. Ujú. Estás ciego, estás con los ojos vendados. Entonces, sí que hay como una cierta impureza en la cosmovisión tántrica, pero
pero es una impureza como de mental, o sea, como un malentendido, ¿eh? Y ese malentendido te hace creer equivocadamente que estás separado de la totalidad. Entonces nosotros, desde esa concepción, ¿vale? Porque los sutras, ¿qué contenido hay en los sutras? En los sutras hay un contenido que es teórico y también hay un contenido que es descripción de cómo practicar para llegar a esas comprensiones, ¿no? Entonces, digamos que los sutras incluyen todo, además de una manera mezclada y de una manera un poco que desde la concepción occidental puede ser hasta caótica. Entonces, incluyen prácticas e incluye una cosmovisión. Entonces, en esa cosmovisión es muy importante que el practicante vaya enterándose de que, a ver, lo que estás buscando ya lo tienes, ¿no? Ya está logrado de alguna manera y lo que tienes que quitarte es como esa ceguera, ¿no? De no ser capaz de verlo. Y claro, una vez superado el malentendido, ese maya, esa ilusión, ¿no? Que es tan peligrosa para las vías dualistas, ¿no? Para los yogis de Patanjali, ¿no? Es como, maya es muy peligroso, hay que alejarse de maya, hay que apartarse de lo mundano porque todo es una ilusión. Para el yogi shivaíta, una vez que ha realizado pues, su propia naturaleza y se da cuenta que ya está bañado en la divinidad, pues maya es un juego, o sea, Maya es un sitio donde ir a disfrutar y no es nada que te ponga en peligro, que ponga en peligro tu integridad, ¿no? Eso es muy importante. Y pues te vas a sentir colmado, vas a disfrutar de esta vida, pero vas a seguir disfrutando de esta vida. Para el sibaísmo cachemir es una ilusión pues que este cuerpo y esta experiencia es lo único que somos. Pero para nosotros tú eres real, tu cuerpo es real, tus emociones son reales y tu experiencia es real. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Sí, eso, Eh, eso, la- eso es mi pregunta para ti. ¿Cómo? Porque no voy a hablar yo todo el rato. No, no, bueno, no, pero pues yo te dejo que me Entonces, dejas. vamos a ver, llegado este momento, qué bonito, ¿no? Verlo. Me quito la venda y ya soy feliz y nado en el océano de néctar. ¿Cómo ese yogi que está ciego, que cree que está separado de la totalidad y está sufriendo, cómo llega a nadar en el océano de néctar? Vale, bueno. Según la cosmovisión tántrica, digamos que... esto es una movida. Em, Nos separan tres cosas, básicamente. Nos separan los vikalpas, que son los interpretadores de la realidad, los samskaras, que son los residuos de las experiencias normalmente traumáticas que hemos tenido, y los fallos en la cosmovisión, los fallos en la interpretación de cuál es el funcionamiento real de la consciencia. O sea, es muy importante saber cómo funcionan las cosas realmente. ¿Vale? Pues igual que si tú tienes una lavadora y no sabes cómo funciona, pues no vas a poder encenderla. Pues siempre igual, si el despertar, si no sabes cómo funciona la consciencia, no puedes unirte a ella. ¿Vale? Porque hay una distancia entre tu creencia y la realidad, ¿no? Y esa distancia, ese gap, pues te hace daño, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para nosotros, en el siddhismo Cachemir sí que se cree que hay un samsara, ¿vale? Hay una rueda de nacimientos y muertes. Y para borrar, o sea, digamos, para despertar antes de la muerte o en el momento de la muerte, no sé si esto a lo mejor si es para Damis, pero bueno, yo te lo cuento. Pues tienes que, con la práctica tántrica y la cosmovisión, con la práctica, tienes que ir borrando pues esas experiencias traumáticas de tu cuerpo y todo ese mundo y todas esas impresiones en la mente y en el cuerpo. Tienes que borrar las impresiones en la mente y en el cuerpo y tener una concepción alineada con la realidad. Eso es. Las prácticas, que son capitales para Siddhartha Cachemir, o sea, ahora te estamos dando una conferencia teórica, pero hemos pensado en algún momento dar una conferencia práctica. De hecho, luego al final haremos algunas prácticas. Pero las prácticas son de tres tipos, ¿vale? Hay, digamos que dentro del mundo de prácticas hay tres caminos. Está el largo y fácil, el medio y medio y el corto y difícil, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de prácticas que son anabopaya, que son las largas y fáciles, saktopaya, que son las prácticas de la Shakti, las prácticas con la energía, que son, bueno, tan cerquita, o sea, digamos que para anabopaya, lo que luego lo veremos, hay que dar 3 pasos para llegar a la consciencia. Saktopaya, 2 pasos. Y Sambhavopaya es ya estás ahí, ¿vale? Y de eso las 3 vías. Sí, digamos, son maneras de acceso pues de menos directas a más directas, ¿no? Sí.
Y es verdad que, claro, pues es mejor empezar desde lo menos directo, que es más accesible, y luego ir a lo más directo. Pero hay una cosa curiosa que, por ejemplo, en lo que es teórico en el Tantra, en la cosmovisión, que realmente de lo que hablan todos los textos sivaitas es de cómo funciona el universo y cómo funciona tu experiencia humana dentro del universo para que no estés tan perdido y entiendas un poco cómo funcionan las energías. Pues es curioso que las prácticas, claro, se nombran así, como de menos directas a más directas, pero en cambio, cuando tú lees un texto que es esencialmente teórico, te dice primero la verdad más alta Mm, y ya si no la pillas, mm. te la dice de otra manera menos directa y si tampoco la pillas así, ya te la complica un poco más, ¿vale? Sí, Pero ni las prácticas ni la cosmovisión son lineales ni progresivas. O sea, también las prácticas tampoco, porque claro, tú puedes hacer una práctica así súper loca y de repente, ¿sabes? Pues cogerla, ¿no? sí, de hecho, digamos que sí, que es mejor empezar por una práctica nabopaya de estas menos directa y que le saldría, digamos, menos directa quiere decir que a cualquier persona de la calle tú se la explicas y le sale. Sí. Y para las otras ya hay que como que tener, digamos que un recorrido en la práctica espiritual, ¿no? Pero luego si tú ves un texto como el Vijnana Bhairava Tantra, que es una enumeración de 112 técnicas, de 112 prácticas, a ver, que venga alguien y le intente eso, encontrar un Que orden. por cierto, tengo que decir aquí en este momento, bueno, si aguantáis este podcast hasta el final, haremos prácticas. Pero tengo que decir que que las 112 prácticas de Visnana Vayava Tantra están en una aplicación que vas a Android o a iPhone y pones Tantra Sibaita aplicado. Es la primera vez en lengua castellana, porque Christopher Wallis ahora dice que la está haciendo y es la primera Sí. vez, no es la primera vez, nosotros ya lo tenemos. Bueno, él lo está haciendo en En inglés. inglés, sí, pero en lengua castellana ya tenéis las 112 prácticas de Visnana Vayava Tantra están ya de manera gratuita en la aplicación. Tantra Sibaita aplicado, ¿vale? Por si queréis. Descritas Sí. y explicadas como para que, Sí, en bueno, 2 minutos cada cada uno, una. igual no os van a salir si sois novatos todas, pero muy accesibles. Entonces, si veis ese texto, el Vijnana Bhairava Tantra, a mí me gustaría que alguien intentara encontrarle, Sí. la gente que es muy académica como Christopher Wallis le intenta encontrar un sentido de por qué están enumeradas así, pero realmente parece que las han movido así, las han tirado como dados y están mezcladas, las más directas, las menos directas y las súper místicas. Están mezcladas de un orden que yo creo que a posta quieren romperte la cabeza para que tú le intentes encontrar una estructura y no la halles, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? También. Entonces, de esos tres vías, del camino menos directo al más directo, el central, el que está en medio, que es la vía de la Sadhki, las prácticas con energía son súper importantes porque son bastante accesibles a casi cualquier persona. Digamos que no todas, pero digamos que de 10 te van a salir 3 o 4 por muy novato que seas, y son muy útiles y te llevan como a un estado, como si hubieras estado en una sala de meditación o hora y media haciendo yoga o 2 horas recitando mantras. Y te dan en 30 segundos esa misma realización espiritual, esa misma sensación de conexión, de expansión y de vacío. Entonces, claro, el Tantra se hizo muy famoso por esas prácticas y al final yo creo que de esta manera de llamar al todo por la parte se ha quedado un poco en la idea, y hablo de la gente que está un poco puesta en esto de las vías espirituales, se ha quedado un poquito como un, pues eso, que parece que el Tantra son las prácticas de la Sadhki. Llegar a Shiva a través de la Sadhki. O sea, llegar a la conciencia universal, ordenadora, la que ordena todo esto que está pasando, a través de la vibración de los átomos, a través de los diferentes estados vibracionales, ¿no? ¿Qué es la Sadhki? La Sadhki es todo. Y Shiva, Esto, Shiva también. Shiva también, pero Shiva no está accesible. Claro, efectivamente. Shiva, Claro. claro, entonces, como todo es energía, el sonido de mi voz, la vibración de los Claro, son átomos prácticas con los sentidos, para ponerlo así fácil. Son prácticas con los inputs de los sentidos, con la luz, con la y espacialidad, las con los sí, colores. Son prácticas, y a través de los sentidos, pues como todo está hecho de conciencia y vibración, se accede a la otra parte, ¿no? A la parte, digamos, mística. aquí nos vamos a poner mucho para damis. ¿Qué significa eso de Shiva y Sadhki dándose la manita, haciendo el amor, enamorados y tal? No significa que tengamos que hacer el amor en parejas heterosexuales para iluminarnos, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Significa que el elemento Shiva es el elemento conciencia ordenadora y el elemento Sadhki son los diferentes tipos de vibración. Y la conciencia ordenadora con la vibración de los átomos crea todas estas realidades, Tengo que ¿vale? decir, tengo que decir, perdóname.
que todo el tantra que está basado en la sexualidad, en el principio masculino y femenino, en ningún sutra se habla de principio masculino y femenino. Eso es un invento New Age, capitalizado por el famoso Osho, que estaba mal de la cabeza, y ha desvirtuado todo lo que es la tradición antigua y real. Entonces, todo el tantra basado en mejora tu salud sexual, primero, es peligroso, porque está lleno de cazadores espirituales, perdona, ya había parado esto, y segundo, que tengo que decirlo si no reviento, y segundo, es súper dualista y no tiene nada que ver a la enseñanza original. Perdón. Sí, y además que cualquier cosa que empiece a describir lo que es masculino, o sea, qué características tiene lo masculino y lo femenino, acaba siendo sexista. Claro. De hecho, para nosotros como shivaitas, o sea, el hecho de Shiva Shakti como un personaje supuestamente masculino, aunque Shiva es bastante andrógino, y un personaje femenino es simplemente una cosa simbólica. Y de hecho, y yo creo que aposta, porque al shivaísmo cachemir le encanta la contradicción, pues depende del sutra, cuando te hablan del principio Shiva, te dicen unas características que nunca tienen que ver con ser mujer o ser hombre, y características en plan femeninas y masculinas en plan sexista, sino de otro tipo, o sea, como simbólicas que te ayudan a tener la comprensión del funcionamiento de la conciencia. Pero luego de repente te lees otro texto y lo que aquí era un aspecto de Shiva, que es un aspecto de Satki. Juega muchísimo con eso. Porque todo está en movimiento y las certezas son muy peligrosas para la libertad, ¿no?, del ser. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, que como todo es energía, ¿vale? Las prácticas de la Satki, digamos que todo es energía, pues digamos que cualquier cosa que hagas en tu vida, ¿vale? Beberte un vaso de agua puede ser una práctica espiritual. Entonces eso hace que, claro, que sea una vía que se dice mucho, es una vía iconoclasta, o sea, rompe moldes, porque para nosotros cosas que para otra vía espiritual sería imposible que fuera una práctica espiritual simplemente porque la consideran banal o porque la consideran impura o porque la consideran directamente pecado, para nosotros cualquier cosa puede ser una práctica espiritual. Pero, Hablo yo. claro, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo te bebes un vaso espiritualmente? No, voy a hablar de, claro, o sea, claro, todo esto lleva a que para nosotros no tenemos barreras, ni estamos sujetos por una moral, ¿no? Entonces, por eso al Tantra es conocido por la vía de la mano izquierda, ¿vale? La vía de la mano izquierda significa que para nosotros toda la experiencia es un campo de prácticas, ¿vale? Entonces, por eso no somos vegetarianos, porque comerte un cordero también es un campo de prácticas. Y hacer una orgía es un campo de prácticas. Y drogarte es un campo de prácticas. Y tener, o sea, y confrontar y poner un libro, o sea, todo es un campo de prácticas. Entonces, tampoco estamos vestidos de maneras raras, ¿vale? Como los espirituales que se visten de blanco, con malas o con cosas, o sea, no, porque o sea, no actuamos acorde a una moral o a un sistema mental, sino que todo es como prácticas. Pero lo he dicho mil veces, pero es así. Entonces, la vía de la mano izquierda, mm, claro, ¿por qué? O sea, un yogi tántrico realmente se expone a situaciones que está castigada por la moral suya propia y la de los demás para romper la verja. ¿Vale? Para romper la dualidad. Entonces nosotros pues somos un poco punkis. De hecho, para ser tantrica hay que ser punky. ¿Vale? Hay que ser punky, hay que ser transgresor. Y si no lo eres, por lo menos tienes ganas de hacerlo. ¿No? Los shivaitas siempre han estado mal vistos. Sí. Históricamente, también en su época, cuando tenían el momento de mayor esplendor, eran muy criticados, muy criticados. De hecho, lo mejor es leerte, como por ejemplo, obras de teatro costumbristas, no sé qué, donde salen de repente advaitines, ¿no? Los que practican la vía espiritual dual. Bueno, ellos dicen que es no dual, pero para nosotros es dual. Que no nos vamos a meter eso porque eso sí que sería muy gafapasta. Sí. Pero en plan, riéndose, criticando, ¿Tú sabes que destrozando a los shivaitas. ¿tú sabes que el vídeo de YouTube que más comentarios tiene, que es viral, un vídeo tuyo criticando a la Beta Vedanta, y salen todos los pollaviejas de los advaitines, que son todos hombres mayores, que son así, rígidos, dando chapas, o sea, nosotros que nos dedicamos a esto, dando chapas claro, como no debe oír nadie, pues lo ponen en Instagram, en YouTube, porque es gratis, y dando chapas de cómo funciona la Beta Vedanta, de lo equivocados que estamos. O sea, por favor, advaitines, dejadnos en paz, no es lo mismo, y es que no nos gustáis, no pasa nada, no pasa nada, está bien. Sí, además yo creo que eso nos lo hemos dejado en el tintero cuando hemos hablado de la no dualidad. Sí.
O sea, que para nosotros la totalidad es total. O sea, digamos que nuestra no dualidad incluye la dualidad. Claro. O sea, ¿qué es la dualidad? La dualidad es el mundo en el que yo estoy separado parece que estoy separado de las personas, de todo el resto del universo, y hay objetos, ¿no?, diferenciados. Esa es la dualidad, ¿vale? ¿Y la no dualidad qué es? La no dualidad es la unidad y el completo y el universo y todo, ¿no? En la totalidad, ¿no? Entonces, nosotros, claro, no puede haber una no dualidad, o sea, un todo sin la parte. Entonces la parte está incluida en el todo. Entonces no podemos negar la existencia de la dualidad para acercarnos a, a una parte no dual, ¿no? Claro, ahí creas la separación. Claro, y uno de Baitín te dirá, no, porque no has entendido nada, porque esto no se queda igual. Dice, no, 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 el que no has entendido eres tú. Porque claro, hay muchos matices pequeños en la cosmovisión y en la práctica que te sugieren la dualidad. Lo que pasa es que no lo veis. Pero bueno, ya está. La parte es clasista y machista. Ya está. Sí, Voy a poner. es así. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, que hoy era sibaísmo para damis, Sí. no era, nos metemos. Pero bueno, que el sibaísmo cachemir siempre ha estado mal visto. Tenían famas de ligeritos de moral, que les gustaba mucho, que se juntaban con las clases inferiores, cosa que eso en la India era imposible. Claro, porque les encantaba montar fiestas. Eran muy gozosos, ¿no? Eran muy fiesteros. Entonces, claro, si tú quieres hacer una fiesta, pues te tienes que juntar con músicos. Lo primero, no podías poner Spotify, era el siglo VII, el X, el XI. Entonces, querías escuchar música, pues te juntabas con los músicos. Y como no eran unos rancios, de decir, como los músicos sois de clase inferior Sí, Brahman, eso. a los brahmanes, pues no nos hablamos, no. Ellos llamaban a los músicos y festejaban con ellos. En el Tantra no hay una superioridad, por supuesto, del hombre sobre la mujer y tampoco existe y se puede contemplar, porque eso sí que es súper dual, la diferencia de clases. Entonces, estaban mal vistos, pues se juntaban con gente, pues eso, de clases inferiores, les gustaba, pues eso, tomarse sus vinitos, hacer un banquete, divertirse. Luego decían que a veces había ahí un poco de refocile, pero también hay maestros shivaítas que han sido, que no renunciantes, pero que han elegido vivir célibes y no pasa nada. Total. No es necesario. De hecho, en la sociedad que estamos con tanta violencia heteropatriarcal y tanta monogamia extrema de todo el rato, o sea, quiero decir, separarte del tema de relaciones y tal, yo estoy empezando a pensar que es incluso una buena estrategia para iluminarte. Porque, madre mía. Los shivaítas eran unos valientes, porque muchos de ellos están en pareja. Sí, 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 sí. O sea, no todos son célibes. De hecho, la mayoría tienen familias, tienen trabajos, están en lo mundano. Y es que es súper difícil estar en lo mundano y mantenerte espiritual. Buah, sí, sí. Por eso la mayoría de las vías toman el camino fácil, o sea, el de la renuncia, el ascetismo y la austeridad. En el Tantra no somos así, por eso le llaman la vía de la mano izquierda. Hay escuelas, grupos y practicantes más izquierdosos y menos izquierdosos, ¿vale? Nosotros somos de los que nos gusta la mano En izquierda, España pero somos de los más izquierdosos que yo conozco. nosotros sí, un poco nos gusta, ¿no? O sea, como las energías esas que son revueltas, que son oscuras, ahí se encuentra mucha luz. Somos tan izquierdosos que nos acaban de quitar una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores, que muchos de vosotros sabréis, muchos no, pero éramos la escuela de conciencia con más seguidores de Instagram y nos la han quitado porque somos muy izquierdosos. Muy de la mano izquierda. No le Hemos gusta molestado látex ni muchas otras cosas que hacemos. muchas cosas que poníamos ahí, pero bueno. Pero luego, pues ahí había todo tipo, ¿no? Pero es que tú imagínate que para la concepción, ¿no?, de la espiritualidad, por ejemplo, que nosotros utilicemos una emoción muy intensa, que no es cuchi cuchi, ¿vale? Cualquier emoción, pero incluso el gozo extremo, ¿no? O la ira o la frustración, la podamos convertir en una práctica espiritual. De hecho, hay un texto, el Spandakarika, que dice específicamente, puede que no toques la conciencia, pero sí seguro que la vas a tocar cuando estés en una emoción muy extrema y muy intensa. Solo eso ya es polémico, ¿no? ¿Cómo es la gente espiritual? No, porque sí, porque hay que estar. Esas emociones son de baja vibración. Estás fuera de lo divino. Has perdido tu conexión con lo divino porque te has enfadado. Sí, o sea, Joder. la mayoría de gente ha mentalizado
a crear un ego espiritual sobre una cosmovisión errada de la consciencia, entonces tienen un positivismo impostado que no es más que otra capa de mente sobre la realidad. Entonces, lo primero es, pues eso, el tantrika es famoso por hacer leña de todo. Entonces el tantrika está ahí respirando y en lo que nosotros llamamos la rueda de las energías, que es pues eso, emociones, pensamientos, objetos, cosas, tu madre, tu novio, tal, no sé qué, cosas, pues en todo eso, eso provoca circunstancias, provoca energía y tú vas practicando con eso, ¿vale? Hasta que llega un momento que pues te asientas, porque has practicado mucho ya y te has destruido mucho, entonces te asientas y puedes ver, digamos, el medio donde todo eso ocurre, que es la conciencia de Dios. Es extraer, o sea, esto yo no sé si lo va a entender todo el mundo, igual es muy místico, pero para nosotros de cualquier experiencia, como es energía, todo es energía, puedes atravesar esa frontera entre, puedes tocar ese entrelazamiento entre Shakti y Shiva. Entonces, cualquier experiencia, si la haces con conciencia, es una práctica espiritual y extraes de ella, o sea, te conectas a la energía y la energía es todo. O sea, para nosotros el campo energético es total. Mira, esto, bueno, esto hay un, pues me tocaba a mí hablar de todo, del objetivo de la práctica y tal, voy a hablar de eso un poco más si quieres. Bueno, yo creo que primero voy a hablar de, o sea, pues yo tenía aquí marcado por eso de que fuera muy para dummies, una cosita de que es sobre lo que llamamos a la ausencia de sistema. Anupaya. Sí, vamos, que todo lo que acabamos de decir no sirve para nada. O sea, que espera, yo he explicado antes lo de Anavopaya, Saktopaya y Sambhavopaya como, como la categorización de las prácticas en función de rápido acceso a la consciencia, pero hay una cuarta. Anupaya, la novia. Entonces, siempre te parte la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que quería hablar es que para el Tantra, o sea, el Tantra con su cosmovisión y con los textos, lo que no quiere es quitarte un sistema mental, desinstalártelo e instalarte sistemas nuevos, ¿no? Como mejores, como actualizarte el software. No, quiere quitarte el software. Porque el software al final te quita libertad porque tiene como sus limitaciones, ¿no? Entonces, claro, o sea, el conocimiento se estructura de manera muy diferente a la occidental. O sea, tú lees, o, pues eso, cualquier libro de, yo qué sé. Perdona. Dime. El software, o sea, el conocimiento ligado al ego. Mm. ¿Vale? O sea, no, o sea, quiero decir que no pensamos, o sea, quiero decir que no queremos ser así, que quedamos así. Que muchas veces lo dicen, no para la mente así, ¿vale? Que todo, o sea, hay mentes que sirven para tocar el piano, ¿vale? Que están bien, son mentes operativas, ¿vale? Pero todo lo que se refiere a ti mismo, la concepción de cómo funcionan las cosas, el conocimiento ligado al ego es el que hay que erradicar, puntualizo. Por si nos sacan puntitas. O sea, que estamos hablando aquí en una hora de todo el chivaismo cachemir, pero que eso, pues eso ya está. Pues eso, ¿cómo es la teoría, ¿no? ¿Cómo es ese conocimiento teórico? Es muy curioso, porque no está estructurado como lo occidental, que es como, vale, aprendo a sumar y a restar y luego ecuaciones y luego derivadas, ¿no? O sea, como siempre, te necesitas como un conocimiento más básico para luego ir a lo complejo. El Tantra no está estructurado así. Los textos no están estructurados así. O sea, esto siempre lo digo a cualquiera que haya entrado a la escuela, se lo he dicho, porque dicen, ¿y cómo es eso? Tal. Voy a entrar, no me voy a enterar de nada, voy a ser novata, voy a ser dummy y no me voy a enterar. Y yo les digo, tranquila, digo, el tantra es como un elefante. La conciencia, imagínate, la conciencia, la cosmovisión, el funcionamiento de las energías es un elefante. Y un texto te habla de la trompa, el otro de la pata, el otro del ojo, el otro de la oreja y el otro de la colita. Entonces da igual por dónde empieces a conocer al elefante. Otra manera de explicarlo es que cada texto es un enfoque sobre una figura que está en penumbra. Y cuando vas sumando enfoques, vas viendo la figura. La consciencia, hablar de la consciencia, el funcionamiento de la consciencia desde el lenguaje humano es dificilísimo. Los shivaitas lo hacen fenomenal. Los textos son increíbles. Y también la manera de acercarte nunca es intentando apropiarte mentalmente del conocimiento. Eso no es totalmente, crea el efecto contrario. No dejamos en clase que nadie ni esté tomando apuntes ni intente memorizar nada, sino que decimos que alinea tu canal central y déjate permear, ¿sabes? Yo voy a ir desgranando el texto y explicándote lo que quiere decir y lo que se quede en ti, se queda. Y luego tiene otra cosa peculiarísima el tantra, es que si no practicas no te enteras de nada. Si tú no practicas, tu cuerpo, no, o sea, el tantra está blindado a las personas que no tienen devoción. Si tú no practicas, no te vas a enterar. Y cuanto más practicas, más te enteras. Si no practicas, vas a sentir un perfume,
medio lírico de verdad, ¿Ve? pero no te vas a enterar. No vas a entender que estás ya entrelazado con lo divino y que todas esas corazas, esa sensación de espacio-tiempo, de forma, de que no tienes todo el conocimiento, de que no tienes todas las capacidades, no vas a sentir que eso se relaja si no practicas. Necesitas un poco que la práctica te hace, digamos que hacer esa conexión. Está también entretejido la práctica con la teoría. Las prácticas te hacen tener experiencias que te permiten entender estos conceptos místicos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, ya hemos hablado de esto. Pero Pero, más, bueno, eso es muy importante porque ¿por qué hacemos todo esto? claro, a ver, bueno, bueno, ya hablaremos en la siguiente conferencia, que vamos a hablar de la escuela nuestra en particular, porque esto es simplemente un brochazo de lo que es el Ibaimo Cachemil, pero claro, luego hay un sistema de enseñanza, ¿no? Que eso lo veremos en la siguiente conferencia, en el siguiente podcast. Claro, el objetivo del Ibaimo Cachemil es despertar, es el despertar de la conciencia, es salir de la ilusión del pensamiento, del océano del pensamiento diferenciado. Pues yo soy esto, y ayer hice esto, joder, lo voy a hacer mejor mañana, y entonces esto funciona así, no sé qué, y yo soy esto, y tú, esto está traumatizado y por eso no puedo hacer esto. O sea, salir de toda esa concepción dualista y experimentar, pues, que eres uno con la gracia de Shiva. Voy a poner una analogía, ¿no? Una analogía con el tema del sueño, que es que últimamente me da por ahí. Tú cuando estás soñando, ¿vale? Tú estás dormido y entonces estás soñando. Y cuando tú sueñas, pues hay una figura que es tú haciendo cosas, que normalmente suele ser en automático, ¿no? Pero hay personas y hay a veces que tú puedes tener un sueño lúcido. Y dentro del sueño, tú estar en el sueño y darte cuenta de que estás soñando y puedes manejar el sueño a tu antojo, entonces ahí puedes hacer lo que quieras porque sabes que no te va a pasar nada, pues estás en un sueño, ¿vale? Pues esto es parecido, ¿no? Por eso se llama el despertar de la conciencia. Pues tú estás aquí y haces cosas, y vas a comprar, y no sé qué, da igual, y trabajas, estás ahí como un NPC ahí en automático, ¿no? Haciendo cosas, pues, como con todo el condicionamiento que nos ha puesto la sociedad. Y el despertar es darte cuenta de que todo tu alrededor, todo el mundo físico, y tú mismo, y todo lo que existe en el universo está creado por la gracia divina. Y tú eres esa gracia divina, ¿vale? Tú no eres el personaje de carne y hueso que tú acabas de acabar la piel, y tus pensamientos son tuyos y tus emociones son tuyas. ¿Vale? El Tantra rompe con eso, rompe con la identificación con tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Y quiere despertar de esa ilusión y hacerte ver la realidad. De que haga lo que haga, no te pasa nada y que todo está bien porque formas parte de lo divino. Ese es el objetivo del Tantra. Y por eso una vez que lo has realizado, eso le llamamos realizar tu propia naturaleza, darte cuenta de que eres uno con la divinidad y que estás teniendo esta experiencia, pero que eres mucho más que esta experiencia. Entonces, una vez que lo consigues, tú sigues haciendo tu vida, pero claro, sabiendo que cada una o sea, que eres la conciencia independiente de Shiva teniendo una experiencia. Entonces, por eso, los yogis y las yoginis shivaitas no parecemos yoginis. O sea, que a mí siempre me fascina en los ambientes espirituales que la gente es que parece, no sé, o sea, parece que pertenecen a una tribu. Sí, Bueno, como si eres gótico si tienen los o códigos. metalero, Los ¿sabes? códigos. O Sí. sea, todos se acercan, te abrazan así y dura 3 segundos el abrazo. ¿Vale? A mí me llaman hermanito o no sé qué, ¿sabes? Sí, tienen un lenguaje codificado, Sí, una manera de vestirse, un tono de voz sí. homogéneo, o sea, que todo el mundo habla igual y dan un poco de cosica. Y claro, pues es que las yoginis shivaitas, pues somos gente normal, porque una vez que realizas tu propia naturaleza, haces tu vida sabiendo que todo es Shiva Bueno, y abrazando la Shakti. una vez que tú realices eso, puede ser normal o puede no ser normal, puede hacer lo que te dé la gana. Pero pareces normal. Nosotros Sí, no vamos, bueno, no vamos a no, es decir. que yo No, creo que no. De luego como espirituales, no. Podemos ir como otras cosas. de Pero hecho, como si tú vas espirituales, por ahí y se te nota que eres espiritual, no, no puedes ser shivaita. No puedes ser shivaita. no. No, porque nosotros simplemente, o sea, es como lo del show de Truman. Sabes que eres el actor, sabes que todo es un truco de magia maravilloso y participas del truco de magia sabiendo que es un truco de magia. Pero vamos, yo creo que mm, no impostamos nuestro desarrollo, por eso no decimos que hay un desarrollo personal y por eso decimos que la vía no es progresiva y que el conocimiento no es progresivo.
No es que haya un desarrollo, no es que haya un desarrollo de ser individual, es que hay una destrucción de ser individual. Y Sí. esto horroriza a los psicólogos, porque se piensan que nosotros vamos a destruir ese individual de la gente para luego manipularles. No, o sea, tú eres manipulable porque tienes un ser individual fuerte y un sistema que te protege fuerte, ¿no? Entonces ahí eres manipulable porque estás vendido a un sistema de creencias. Pero cuando tú eres uno con la actualidad, eres inmanipulable, porque tú tienes todo el poder. Entonces, el Shiva va a destruir ese individual en pro de la conciencia universal, no de desarrollar la persona. Y luego, pues también es muy retador por eso, porque es contradictorio y entonces, claro, tú tienes dentro de todas esas contradicciones de captar realmente la esencia. La esencia son caminos, pistas que te van dejando, prácticas para que tú puedas reconocer tu propia naturaleza. Y nunca un texto shivaíta pretende dejarte información. O sea, lo que te quiere dejar es espacio mental. ¿Sabes? Caerte en una estructura y que no, y que te atrevas a no construir otra para volver a sentirte en un espacio seguro, porque la no limitación, o sea, cuando tú realmente tienes esa experiencia de la no dualidad, pues claro, te sientes ilimitado y esa no limitación da pánico al ser humano. Entonces, claro, por eso en el tantra hay que ser muy exquisito y si tú realmente quieres aprender ese tantra no dual, no te salgas de los sutras, no te inventes cosas, ¿vale? Entonces cualquier cosa que te deja certezas, cualquier cosa que está basada en un sistema lógico, ¿vale? Por eso digo, el tantra es la ausencia de sistema, o sea, practicas como quieres, no hacemos la misma sana a la misma hora, no tenemos las mismas costumbres, no vivimos igual, no tenemos un sistema. Dentro de las prácticas y tu aproximación a la cosmovisión, tú manejas tu conciencia hasta liberarte. Nosotros guiamos, pero al final cada uno es uno con su conciencia y yo no puedo respirar ni conectarme a la energía por mis alumnos. Solo les puedo decir cómo se hace y ellos pues manejan. Entonces, cualquier cosa sistematizada como el eneagrama, como la Astanga Yoga, que es una secuencia de asanas, siempre la misma repetida, tal, no sé qué, como el breathwork, como todas las cosas que se enseñan en la New O el curso de Age, milagros. mm, El curso de milagros no es consciencia, no es tampoco. No consciencia. es consciencia. Bueno, No. y no es no dualidad, ¿no? Y Entonces, no es no. entonces hay que tener muchísimo cuidado de no mezclar la cosmovisión tántrica con nada sistematizado y nada que deje certezas escritas en piedra, porque te la cargas, o sea, te la cargas. Por eso somos a veces violentos, porque los tántricas tampoco nos tiembla la mano para ponernos violentos, ¿no? La gente que dice que enseña sibaísmo no dual y luego de repente te pone a hacer una constelación o te pone a hacer pranayamas. Mm, no. O lo mezcla con eso, con, yo qué sé, el enagrama o cualquier otra cosa. No funciona. No. Vale. Vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. Porque ya es tarde. ¿Qué queremos? Liberarnos en vida. Sí. En vida, no. No gozar de la vida como seres liberados y ¿qué más? Y no reencarnar. Bueno, y tenemos que ir terminando ya, ¿no? Entonces, vamos, como os hemos prometido durante toda la conferencia, vamos a terminar con unas prácticas. Primero vamos a hacer una práctica Anavopaya, de las largas y fáciles, luego Saktopaya, con energía, y luego Sambhavopaya, que son las más directas. Así que ya yo me callo y dejo a la maestra. Y alineamos el canal central, de tu perineo a la coronilla, ahí donde dibujan los chakras en los libros de yoga. Hay un canal de energía sutil. Que puedes coger de aquí de la coronilla así para arriba, te tiras y así ya lo alineas. Lo pones lo más vertical posible desde tu sensación interna. Y vamos a practicar una respiración muy sencilla. Inhalamos lento y profundo, relajando el abdomen. Practicamos una pequeña detención, 2 segundos. Vaciamos despacio, exprimiendo bien el aire de los pulmones. Y vamos a repetir esto un par de veces. Abre los ojos, eliges un objeto que haya en la habitación. Yo voy a elegir esta bolita.
y lo miras intensamente. Fijas toda tu atención en el objeto, unidireccionada, con intensidad. Ahora cierras los ojos y borras la imagen del objeto de tu consciencia e incluso las sensaciones físicas que te ha dejado esa percepción. Ahora sales de esta contemplación, abres los ojos y realiza que todo lo que percibes, todo el universo es la extensión de tu propia consciencia. Pues aquí os dejamos una pequeña muestra de unas prácticas de esas que vienen en el Vijnana Bhairava Tantra, que tenéis ahí, que podéis encontrar la aplicación gratuita si os apetece seguir profundizando. No nos hemos metido en cómo se enseña el shivaísmo, porque eso es el siguiente podcast, que espero que también os resulte interesante. Gracias.